Perfecto. Bueno, muy buenos días, estimada comunidad. Sean bienvenidos a la sesión 177 del año 35 del Seminario de Investigación del Área de Educación Superior del Departamento de Matemática Educativa del CIMESTAB IPN, el seminario de los jueves. En esta sesión tenemos el honor de contar con la presencia del maestro en ciencias Francisco Sepúlveda Vega, quien impartirá la conferencia titulada Experimento de diseño con profesores en servicio sobre pruebas de significación estadística apoyadas con tecnología. Me voy a permitir leer una pequeña semblanza de Francisco. Y bueno, Francisco es licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad La Salle y maestro en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente cursa su tercer año de doctorado con especialidad en Matemática Educativa en el mismo centro. Su experiencia como docente proviene principalmente de regularizaciones y asesorías que ha impartido por más de 8 años. También cuenta con publicaciones relacionadas al conocimiento de profesores sobre pruebas estadísticas, así como participaciones en congresos internacionales como el PME-NA. Su investigación gira en torno al conocimiento estadístico de profesores de bachillerato sobre pruebas de significación con tecnología y está dirigida por el doctor Ernesto Alonso Sánchez Sánchez y la doctora Guadalupe Carrasco Licea. Queremos, digamos, recordarles a nuestros asistentes que se encuentran tanto aquí por Zoom como en Facebook, que pueden realizar sus preguntas o comentarios al final la presentación de Francisco. Sin más por el momento, voy a dejarles con ustedes a Francisco. Y bueno, Paco, te cedo la palabra cuando gustes. Muchas gracias, Niña. Bueno, voy a compartir pantalla. Me gustaría, perfecto, me gustaría empezar pues agradeciendo mucho la invitación a presentar mi trabajo aquí en este seminario que he seguido desde ya hace varios años y bueno, de corazón estoy muy agradecido y emocionado por presentar aquí. Espero que pues disfruten esta ponencia y les parezca interesante. Entonces, bueno, sí, el título es un poco largo, es Experimento de diseño con profesores en servicio sobre pruebas de significación estadística apoyadas con tecnología. Eh, está asesorado por el doctor Ernesto Alonso Sánchez Sánchez en el CIMBESTAF y por la doctora Guadalupe Carrasco Licea de la UNAM. Yo ahorita me encuentro estudiando el segundo año de doctorado, ya entrando al tercero. Entonces, lo que voy a presentar forma parte como de esta investigación que estoy haciendo de mis estudios de doctorado. Bien, entonces, el orden de mi presentación va a ser, un segundo, ahí está. Primero, pues, preparé una breve introducción de 3 diapositivas, muy general sobre el tema del que hablo. Después voy a presentar la problemática. A continuación, pues, la pregunta de investigación. Luego puse aquí el marco conceptual, aunque del marco conceptual de algún modo lo voy a estar retomando a lo largo de la presentación, incluso en los resultados. Eh, Presentaré ya específicamente los aspectos teóricos de mi investigación, luego los metodológicos y al final algunos resultados preliminares hasta el momento llevo en mi investigación, qué sigue en el mismo proyecto de doctorado y también pues algunas limitantes y consideraciones que me gustaría mencionar y compartir con ustedes. Entonces, primero, voy a empezar con esta diapositiva porque yo sé que en este seminario, aunque la mayoría quizás estemos especializados en la educación matemática, sé que somos menos los que estamos familiarizados con el razonamiento estadístico. Y aunque estas ideas que voy a exponer aquí parezcan un poco evidentes, no las quise obviar. Y bueno, por eso hago como esta diferencia entre ambos razonamientos. En general, estas son ideas, podemos discutirlas, pero el razonamiento matemático suele asociarse con la exactitud, con la abstracción y también con un pensamiento lógico. Y en oposición, el razonamiento estadístico puesto que contempla la variabilidad y también la incertidumbre, generalmente es inexacto. Es decir, no solo tenemos una respuesta correcta, sino tenemos muchas distintas respuestas que pueden ser correctas. Eh, Además, siempre está contextualizado. Y no solo está contextualizado, sino que parte del contexto
y regresa siempre al contexto, o sea, el contexto es lo principal en el razonamiento estadístico. Y finalmente, no voy a decir que sea ilógico, pero sí contraintuitivo. Y esta palabra sí voy a profundizar un poco más porque creo que es contraintuitivo. En general, nuestra cognición y nuestro cerebro tiende a buscar siempre la certeza. Nosotros cuando como que estamos siempre buscando que todo lo que veamos sea verdadero y no estamos acostumbrados a dudar. De hecho, cuando tenemos dudas o un estado de incertidumbre, nos sentimos incómodos. Un ejemplo, por ejemplo, es cuando estamos en una relación, ¿no? Que no tenemos como cierto sentimiento de que no sabemos toda la verdad. Ahí nos salimos de nuestro estado cómodo y entonces siempre buscamos solucionar la duda. La estadística no soluciona esto del todo, pero sí, por eso es que puedo decir que es de algún modo contraintuitivo, ¿no? Hay que luchar contra nuestras intuiciones, entendiendo intuiciones, por ejemplo, como lo dice Fishbrain, que es, bueno, Fishbrain describe las intuiciones como creencias a las que les atribuimos un valor de verdad y a partir de las que generamos razonamientos. Y se complementa bien con Kahneman, que Kahneman en general dice que esta idea de que nosotros siempre tenemos un sistema que está actuando en automático sin cuestionar a la realidad, pues hace que tengamos sesgos y que a veces nos equivoquemos por esta idea de que todo lo que vemos siempre es, pues, verdadero, ¿no? Y no estamos pensando en cada instante en que lo que estamos viendo es solamente un punto, pero que hay mucha variabilidad a nuestro alrededor. Por eso es que agrego esta palabra de intuitivo. Entonces, aquí algo interesante es que las pruebas estadísticas de las que yo voy a hablar, de algún modo intentan transmitir o llevar estas características de la matemática hacia el contexto o hacia la estadística. Y lo digo intentan que sean exactas y lógicas, y sí se crea una lógica, pero bueno, no, la incertidumbre no desaparece, sino que más bien como que se crea un sistema para manejarla. Bien, entonces, quizás esto haga que las pruebas estadísticas se utilicen tanto en muchas áreas, por ejemplo, por mencionar algunas, psicología, medicina, biología, incluso nuestra misma área de educación, seguido habrán leído o habremos leído artículos en donde se utilizan palabras como esta, estos resultados fueron significativos o hubo una diferencia significativa, ¿no? Eh, entonces, son ampliamente utilizadas en muchas áreas y parece que esto no va a cambiar pronto. Pero y esto es un gran pero, así como se utilizan tanto, también se malinterpretan de manera muy común. Aquí yo puse dos citas de hace ya más de 20 años, que ellos desde ese entonces y desde su creación se ha documentado mucho esta malinterpretación y, y lo peor es que esta malinterpretación tiene como consecuencia también su mal uso. Eh, yo no voy a profundizar en eso, sino que más bien es un problema pues que existe y que esta investigación pues intenta poner un granito en ese sentido. Bien, una hipótesis o aquí intento como enumerar tres razones por las que quizás se malinterpreten. Una, sí tienen en sí las pruebas estadísticas una complejidad lógica. Eh, Así son pues complejas, pero también tienen un enramado conceptual muy grande, lo que hace también pues que abona a esta complejidad. Y por parte de la educación, pues generalmente se enseñan en muy poco tiempo en el currículum, en el nivel universitario, en un semestre, y ni siquiera en un semestre, sino en una parte de un semestre, quizás en un bimestre, por lo que se les dedica muy poco tiempo y bueno, a algo que es muy utilizado y que está además muy poco comprendido. Esta conjunción de factores lo que hace es que su enseñanza suele ser mecanizada. Al menos en mi experiencia personal fue así. Solamente me dieron una serie de pasos que yo seguía uno tras otro hasta obtener una conclusión y la verdad es que el razonamiento estadístico, lo que estaba pasando detrás de estos pasos, suele quedar muy oscuro
la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, esta conjunción, este panorama es lo que da pie a la problemática. Y bueno, a la primera parte de la problemática. Aquí tengo como dos argumentos más que complementan la base de mi investigación. El primero es que algunos softwares abren la posibilidad de enseñar estas pruebas desde un enfoque informal en bachillerato. Aquí la palabra bachillerato es importante porque siempre se introducen hasta universidad y entonces es un poco ambicioso lo que se desea hacer, ¿no? Al llevar esta complejidad a enseñarla desde un nivel anterior al que suelen enseñarse. Y bueno, la palabra informal también es importante porque no es un enfoque tradicional. Pero hasta hoy, los profesores, como yo mismo, aprendieron desde el enfoque tradicional y por lo tanto no están familiarizados con este acercamiento a las pruebas de significación. Y bueno, ya con este panorama en general, pues puedo intentar responder esa pregunta de investigación, que es cómo se manifiesta el conocimiento de los profesores de bachillerato en el tema de pruebas de significación estadística desde un acercamiento informal y con ayuda de tecnología digital. Primero voy a hacer énfasis en el conocimiento de los profesores. Para eso me voy a apoyar de este triángulo didáctico. Bueno, el conocimiento de los profesores se ha dividido tradicionalmente en dos grandes partes, ¿no? El conocimiento de contenido, pero también, por otro lado, el conocimiento didáctico. Mi investigación, en general, abarca ambos conocimientos, pero hoy, en la charla, solo me voy a enfocar en el conocimiento de contenido, que de hecho es lo que, como que en ese orden ha ido la investigación. Primero en el contenido, después eh, se ha enfocado en el didáctico y hacia el futuro lo vemos al revés. Aquí cito el marco, bueno, ya le puedo decir clásico de Boll y compañía, que está enfocado a la educación matemática y del lado de educación estadística, Groth más o menos adapta este mismo marco de Boll a las particularidades de la estadística. No voy a profundizar más, solamente era como para situar lo que voy a exponer hoy. Y bueno, ahora sí, ya más profundo en el marco conceptual, intentaré explicar qué entiendo por pruebas de significación estadística desde un acercamiento informal y con ayuda de tecnología. Primero una aclaración sobre qué entendemos por informal. Aquí no vemos informal y formal como polos opuestos de, o contrarios, sino más bien los entendemos como un continuo, en donde dependiendo del nivel, pues es lo que se va a entender como formal y lo informal. Y como una evolución a lo largo del currículum, en donde lo formal va a ir cambiando de representación. Y el enfoque que les voy a presentar a las pruebas de significación intenta ser un puente entre ambos, ¿no? O algo que acerque más hacia lo formal. Bien, entonces ahora sí, bueno, aquí cito a Pratt y Ainley porque ellos también lo definen como nosotros, como algo, como un continuo y como una definición resbaladiza de qué es lo informal. Ahora sí voy a intentar definir o platicarles qué es una prueba de significación. En una frase, es un procedimiento estadístico que tiene el objetivo de refutar una hipótesis. Solamente hay dos maneras de concluir en una prueba de significación. O se refuta la hipótesis o no se refuta. Y ya. La lógica de la prueba, en una frase también, sería esta. Si una muestra es inusual, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera, entonces se rechaza la hipótesis nula. Esta lógica, que aquí en una frase parece pequeña, pues hemos intentado descomponerla y voy a presentar tres características de esto. La primera es que implica un razonamiento hipotético deductivo. ¿A qué me refiero con esto? Siempre se parte de una hipótesis que asumimos como verdadera. Y esta hipótesis, a partir de suponer
¿qué sucede si esta hipótesis fuera verdadera? Vamos nosotros a deducir la probabilidad de una muestra que tenemos a la mano. Además, se utiliza una lógica inversa. ¿Por qué? Porque la hipótesis que vamos a tener y que vamos a asumir como verdadera es la hipótesis que queremos refutar. Esto se parece como a una demostración por contradicción o por reducción al absurdo. Pero con la diferencia, y gran diferencia, que tiene, es un razonamiento que tiene incertidumbre. Entonces, estas tres componentes hacen que, pues, en realidad las pruebas de significación sean complejas, ¿no? Como tal, el razonamiento no es sencillo. Y me gustaría hacer aquí una pausa para decir que entre el enfoque informal y el enfoque formal, esta lógica no cambia. Esta lógica es exactamente la misma y es la que queremos llevar a las aulas de bachillerato. ¿En dónde sí cambia? Bueno, el acercamiento informal que voy a presentar no utiliza, por ejemplo, el cálculo de medias. Esto es porque nosotros vamos a utilizar proporciones. Tampoco vamos a requerir el concepto de desviación estándar. No usamos tampoco las fórmulas de estandarización, la fórmula de Z. No necesitamos conocimiento de distribuciones, ni siquiera, por ejemplo, de la normal. Y tampoco conocimiento o uso de tablas, ¿no? Que ustedes se acordarán cómo usábamos las tablas y entrábamos con un valor y encontramos las probabilidades. Bueno, todo esto con este aparato pues se evita. ¿Cómo le hacemos para evitar este aparato? Con el uso de una distribución muestral simulada por computadora. Acá en el barrio le decimos DMS. Esta distribución imita a una distribución teórica. La distribución muestral teórica es la matemática. Generalmente son límites matemáticos que surgen a partir del qué sucedería si se tienen todas las muestras, suponiendo que una población con cierta proporción y con muestras de un tamaño fijo. Aquí la distribución muestral simulada por computadora la voy a explicar más adelante y voy a profundizar en ella, pero quisiera aclarar nada más la diferencia con una distribución muestral empírica, que son las de la izquierda, que esta nosotros lo vamos a entender como una distribución en la que se va a una población que se desea estudiar, cuya proporción se desconoce, y se empiezan a tomar muestras aleatorias de un tamaño determinado, y a partir de estas muestras se va construyendo una distribución. Es algo que es muy físico y bueno, esta distribución se puede construir, claro, en una computadora vaciando en una tabla o a mano en el pizarrón, pero es una distribución en la que la proporción de la población se desconoce. A comparación de la distribución muestral simulada por computadora, que es una distribución en donde no solo simulamos el muestreo, sino que también simulamos la población de la que estamos tomando ese muestreo. ¿Y qué es lo que me permite saltar de uno a otro, de una a otra distribución? Pues el TLC o el teorema de límite central. Entonces, el acercamiento tradicional, si lo vemos, yo aquí puse todos los conceptos que están relacionados, es una red muy compleja y grande de conceptos, y la idea es que este acercamiento informal que utiliza computadora y simulación de muestreos relaja mucho esta actividad conceptual con la hipótesis de que le va a permitir al profesor centrarse en la lógica de la inferencia que ya les presenté antes y haciendo uso pues de la distribución muestral simulada. Bien, entonces esto es como el preámbulo. Ahora tomo la pregunta de investigación, ¿no? ¿Cómo se manifiesta el conocimiento de los profesores de bachillerato en el tema de pruebas de significación estadística desde un acercamiento informal y con ayuda de tecnología digital? Ahora, mi proyecto en general contempla algunos aspectos teóricos. Primero usamos un experimento de diseño. En la siguiente diapositiva voy a explicar qué entendemos por esto.
Bueno, ya presenté aquí las pruebas de significación y también lo que es el acercamiento informal a estas pruebas. Para el análisis de los datos, hemos usado hasta el momento teoría fundamentada, eh, poquito todavía, no lo hemos desarrollado del todo. Y bueno, tenemos tres postulados didácticos. El primero es que adoptamos un enfoque de resolución de problemas. El segundo es el uso de tecnología. Y el tercero es que promovemos el trabajo en equipo, haciendo como de alguna manera un eh, acercamiento social del conocimiento. Es un experimento de diseño se caracteriza por ser tanto teórico como pragmático. Teórico porque al final se desea tener una teoría modesta de lo que se observa a partir de las actividades que se diseñan y se implementan. Y pragmático porque al final del experimento, pues justamente se tienen las mismas actividades susceptibles de implementarse en cursos futuros y bueno, que son útiles, ¿no? Entonces tiene ambos tipos de resultados. Además, son experimentos intervencionistas, porque no nos limitamos como investigadores simplemente a llegar al aula y observar, sino que nosotros primero estamos imponiendo un diseño de actividad específico, con tecnología, con, bueno, un enfoque particular. Además, nosotros mismos estamos impartiendo el curso y al mismo tiempo fungiendo como investigadores, diseñadores, en fin, es muy intervencionista en el aula y se caracterizan por tener dos facetas, una prospectiva en el diseño, en donde se diseñan justamente las actividades y los objetivos de cada actividad, lo que se espera tener, pero también una reflectiva, ya después de implementarse, se dice, bueno, ¿qué se logró? ¿A qué se debió que se lograra esto? ¿Cómo se cambiaría? Y la idea es que se vuelvan a implementar o se mejoren estos cursos modificando las actividades y de esta manera se va construyendo, por un lado, tanto las actividades o el diseño, y por otro lado, la teoría de qué es lo que está modificando en los conocimientos obtenidos. Entonces, los datos que voy a presentar se obtuvieron en un curso que diseñamos para profesores de bachillerato en línea. Fue un curso sincrónico que impartimos también por Zoom de 20 horas en 5 sesiones de 4 horas cada una. Los participantes fueron de entrada 19 profesores de bachillerato, aunque en el curso perdimos a un participante. Trabajaron en 6 equipos de 3 o 4 participantes. Resolvieron al menos dos problemas de pruebas de significación y también yo voy a presentar 2 niveles de análisis. Algunas características de los profesores son estas. Vamos a describir la muestra de profesores como ampliamente experimentada. ¿Por qué? Porque de los 19 profesores, 18 ya tenían más de 5 años enseñando matemáticas o estadística. No obstante, 6 de ellos nunca habían enseñado estadística. Además, 16 de los 19 profesores contaban con maestría, incluso uno de ellos con nivel de doctorado. De todos los profesores, más o menos la mitad, 11, sí tenían experiencia enseñando las pruebas estadísticas y solamente 6 conocían el software Fathom, que es el que utilizamos nosotros para simular las distribuciones muestrales. El curso fue este. Fueron las 5 sesiones. En la primera sesión introdujimos a los profesores a lo que íbamos a ver, les hicimos cuestionarios generales y también les enseñamos Fathom, en particular cómo simular distribuciones muestrales con Fathom. También se les proporcionó un manual ese día en PDF para que ellos supieran paso a paso cómo simular distribuciones muestrales. Y sin más preámbulo, el segundo día, como llegaron, los separamos en equipos y les pusimos el primer problema, que es el que voy a presentar a continuación. Ellos lo resolvieron intentando, obviamente los invitamos a utilizar la simulación para resolver este problema. Y luego se tuvo una discusión plenaria. Después se les
administró otro problema, se discutió en una sesión plenaria el siguiente día, y hasta aquí es lo que voy a presentar hoy. Las siguientes sesiones nos enfocamos más en un conocimiento didáctico de los profesores, que no voy a hablar. Entonces, el problema que voy a detenerme a explicar ahorita es este. Es un problema, por cierto, clásico en estadística de pruebas de significación. Dice, tradicionalmente se cree que la mitad de la población que toma refresco de cola prefiere Pepsi y la otra mitad prefiere Coca. Esto sería, perdón, la hipótesis nula, ¿no? Que la población está dividida a la mitad. Sin embargo, con fines publicitarios, Coca presume que la mayoría, o más del 50% de la población que consume refresco prefiere Coca en lugar de Pepsi. Para apoyar esta afirmación, hace una encuesta a 180 personas escogidas al azar que consumen refresco y resulta que de estas 180, 104 efectivamente prefieren Coca-Cola, ¿no? La pregunta es, ¿la información de la muestra obtenida es suficiente para rechazar la hipótesis de que la población está dividida a la mitad? En teoría, bueno, tenemos una muestra de tamaño 180. La hipótesis nula, como lo decía, es de 0.50. El p-valor teórico, el que se obtendría de utilizar fórmulas en un enfoque tradicional, es de 0.022, el cual, si se transforma a porcentaje, es 2.2%, que sería menor al 5% que se usa generalmente tradicional como nivel de significación. Por lo tanto, podríamos rechazar la hipótesis. Ahora, aquí voy a hacer una pausa en mi presentación y voy a explicar cómo se resolvería esto en el enfoque informal. Me gustaría, si están viendo aquí Fathom, ¿verdad? Esta es una pantalla de Fathom. Gracias. Así se vería cómo se resuelve este problema por este enfoque. Primero aquí, lo que tengo es una simulación de la población. Aquí yo tengo 10, es como si tuviera una urna con 10 bolitas, 5 de Coca y 5 de Pepsi. Pero en realidad bastaría con tener 2 bolas, ¿no? Una de Coca y una de Pepsi para simular una población dividida a la mitad. A partir de esta población, se simulan muestras del mismo tamaño que la original, en este caso muestras de tamaño 180. Estas muestras, pues, tienen alguna proporción, o sea, la intuición más básica sería pensar que 90 salieron de Pepsi, 90 de Coca, pero como ustedes saben, hay variabilidad. Entonces, por ejemplo, en esta muestra, en esta muestra que está presentada aquí, salieron 84 que prefieren Coca. Esta muestra es solo una. Lo que nos permite la computadora es repetir este proceso de sacar una muestra, en este caso 1000 veces. Yo ya simulé aquí 1000 muestras. Y cada una pues va saliendo un resultado distinto. Aquí sale una lista de las 1000 muestras que obtuvimos. Es difícil estudiarlas aquí, pero para eso lo mejor es representarlas en una distribución muestral simulada. Esta es la que vamos a entender con una distribución muestral simulada, donde nos va presentando la frecuencia, las proporciones y la frecuencia en que cada una de las proporciones se presentó. Aquí Fathom es maravilloso. Si ustedes se fijan en este lugar en donde dice Fathom Dynamic Data Software, yo al seleccionar muestras en la distribución y poner mi mouse aquí, me va a decir ahí cuántas muestras seleccioné de todas las muestras que simulé. Por ejemplo, en este caso, ahí dice que a partir del 104 hacia la derecha, se seleccionaron 22 muestras de las 1000 simuladas. Si yo hago esta división, 22 entre 1000, se obtiene una proporción del 0.022, que es el p-valor que habíamos obtenido por medio de la parte teórica. Aquí fue una coincidencia, ¿no? No siempre se obtiene exactamente el 0.022, pero sí se obtiene un valor muy cercano. Por eso es que decimos, pues es un enfoque informal, pero la verdad es muy, muy parecido y permite replicar toda la lógica de la distribución, perdón, del enfoque formal a las pruebas. Entonces, a ver, voy ahora a compartir otra vez la presentación. Y regreso aquí. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué sucedió aquí con este p-valor?
Bueno, tenemos una representación del concepto de p-valor, que es un concepto abstracto en el pasado, que se vuelve manipulable a través de la computadora, claro. Es una representación también visual de este concepto, y no solo de este concepto, también de otros como la distribución muestral y el nivel de significación. Y además, pues tenemos una facilidad como para experimentar con muestreos, modificando los parámetros, experimentar con los tamaños de los muestreos. Es decir, sí nos da como otra manera de acercarnos a resolver estos problemas. Ahora bien, ¿qué pasó con los profesores? ¿No? Les pusimos este mismo problema a los profesores y les dijimos, resuélvanlo. Bueno, encontramos que los profesores usaron tres tipos diferentes de inferencias. Las primeras las conocimos como inferencias ingenuas, las segundas como inferencias tradicionales y las terceras como informales, que son de algún modo las que nosotros buscábamos fomentar en ellos. Además, en el segundo nivel de análisis, pues también nos dimos cuenta que hay algunas malas interpretaciones por parte de los profesores de las pruebas, más allá del enfoque informal. Por ejemplo, este es un sesgo muy común, que es pensar que estas pruebas no solo sirven para refutar hipótesis, sino para validar, como si nos permitieran acceder a un estado de verdad o de validez de hipótesis, ¿no? También observamos que los profesores, algunos profesores, hacen un uso idiosincrático de conceptos como nivel de significación o muestra, que no tiene mucho que ver con lo que significan en realidad. Y en uno de los equipos también hubo una confusión y resolvieron este problema como si fuera de dos colas en vez de una cola. Ahora voy a decir, fue por ejemplo una inferencia ingenua, les voy a enseñar. Una inferencia ingenua la describimos como una inferencia basada en intuiciones y creencias acerca de la relación entre la muestra y la población. Por ejemplo, creer que la proporción de la muestra que obtuvimos es igual o aproximada a la proporción de la población es una inferencia que suele ser muy común, ¿no? La primera muestra inmediatamente es la de la población, sin pensar en la variabilidad. También una idea que suele presentarse mucho es que pensar que un tamaño de muestra de 180 es muy pequeño. Si queremos nosotros inferir sobre toda la población que toma refresco, pues una muestra pequeña no es representativa de la población, lo cual no es de todo cierto, porque aquí lo que importa más que el tamaño de la muestra es que sí se hayan sacado una muestra de manera aleatoria, ¿no? Entonces, aquí un ejemplo de inferencia ingenua. Dice un equipo de profesores, la hipótesis es aceptada porque la población no está dividida a la mitad del nivel de significación, porque de acuerdo con los datos obtenidos, representa el 60% Coca-Cola 57.7 contra el 40% Pepsi 42.22 entre los dos refrescos. Aquí, si uno hace la división de 104 entre 180, se dará cuenta que son los porcentajes que ellos usaron. O sea, ellos solamente se basaron en la muestra y no utilizaron para nada la distribución muestral y con base en esa tomaron la decisión y dicen, pues sí, se acepta. Ahí está el segundo error, ¿no? O equivocación. Es un sesgo aceptar una hipótesis. Como yo decía, solamente se pueden rechazar o no. Y por último, pues se ve esta parte que yo comentaba del uso idiosincrático de pruebas del vocabulario. Porque ellos dicen, está dividida a la mitad del nivel de significación, ¿no? Cuando en realidad no es eso lo que es el nivel de significación, sino que solamente marca el tope a partir de cuándo vamos a tomar una muestra como inusual. Entonces, esto es una inferencia ingenua. La siguiente es una inferencia tradicional. Nada más quisiera decir, este tipo de inferencia ingenua también suele presentarse mucho en estudiantes, ¿no? Está documentado, es muy común y es como una intuición natural en las personas, tender a creer que una muestra va a ser exactamente igual su proporción a la de la población. Después viene esta inferencia tradicional, que es una inferencia que se basa en el procedimiento tradicional o teórico, como que los profesores ya están muy clavados
con este acercamiento. Y aunque utilizan el software para hacer cálculos, solamente lo usan para desarrollar el acercamiento que ya conocen. Por ejemplo, usan el software para calcular el estadístico y luego aplicar el método tradicional, y no lo utilizan para aproximar el p-valor. Además, también usan las tablas de distribución normal, como que hacen ahí empatan sus dos métodos. Aquí tengo un ejemplo. De acuerdo con la distribución experimental, 1000 muestras de tamaño 180, o sea, simular bien los profesores la distribución, se obtuvo una media de 90, con una desviación estándar de 6.76. Y aquí incluso los profesores utilizan y muestran ahí una captura de pantalla de que están calculando y usando el software para calcular la media y la desviación estándar. Y luego, dicen, tomando en cuenta un nivel de significación de 5%, sería 1.96 desviaciones estándares, el valor que nos permitiría aceptar o rechazar el tamaño de la muestra. Aquí, este 1.96 viene de las tablas, viene de un valor teórico. Y bueno, después dice, para esto el número mínimo de personas que debiera contestar que le agrada más la Coca-Cola, el valor crítico para este tamaño de muestra tendría que ser de 103.25, por lo que al contestar 104 personas podemos concluir que sí se puede rechazar la hipótesis, ¿no? Aquí hay un detalle más. El valor teórico que ellos usaron corresponde a una prueba de dos colas. Entonces, pues no era del todo tampoco el valor correcto. Y bueno, esto es algo que le sucedió a varios equipos. Esta idea como intuitiva de querer replicar lo que ya saben y solamente utilizar el software, pero como imitando su procedimiento tradicional. Y aquí es el enfoque, también vimos inferencias informales, que es la que queríamos y lo que se apropian los profesores, que es cuando sí utilizan la distribución muestral simulada para aproximar el p-valor y la zona de rechazo. Ellos no utilizan cálculos tradicionales, ni valores estandarizados, ni distribuciones teóricas. Este es un ejemplo. Se observó que las 500 muestras de tamaño 180, que de las 500 muestras de tamaño 180, solo en 10 de ellas la cantidad de personas que prefirieron Coca-Cola fue de 104 o más, lo que equivale al 2% del total de las muestras. Es solamente una proporción, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, a diferencia de lo que yo hice, simularon 500 y no 1000 muestras, pero es suficiente. Considerando un nivel de significación del 5%, el valor obtenido de 2% sugiere que en realidad la proporción de preferencia de Coca-Cola es mayor a la mitad. También aquí ellos se observa un lenguaje del vocabulario mucho más cauteloso. Por ejemplo, dicen, sugiere que en realidad la proporción, ¿verdad? No están ellos diciendo, se valida la hipótesis. En fin, esta es una inferencia que nosotros consideramos informal y que sería como la ideal que se promoviera también en los estudiantes. El segundo problema no lo voy a presentar, pero sí los resultados. ¿Qué sucedió con los 6 equipos de profesores? El primer equipo, en su primer intento, hizo una inferencia tradicional y luego pasó a una inferencia informal, como que sí logró este cambio, ese avance. El segundo equipo comenzó en una ingenua y también avanza a una tradicional. Este equipo, bueno, también hubo un avance, pues, pero no hasta la informal. 2 equipos desde el principio pudieron apropiarse del método informal. El quinto equipo se mantuvo siempre en una inferencia ingenua. Y el sexto equipo podría considerarse que hubo un poco un retroceso. Y lo que sucede aquí es que este equipo perdió miembros de un día al otro. Y entonces, bueno, esta es la hipótesis que justifica esto. No es el objeto de este momento ver este progreso, porque bueno, fue muy inmediato, sino más bien como dar testimonio de qué tipo de inferencias se pueden observar cuando los profesores se enfrentan a estas pruebas utilizando este enfoque, sin mayor explicación ni enseñanza, sino simplemente poniéndoles el problema y enseñándoles a simular distribuciones. Entonces, regresando a la pregunta, ¿cómo se manifiesta el conocimiento de los profesores de bachillerato? Encontramos estos 3 resultados parciales, ¿no? El primero es que los equipos de profesores fueron capaces de hacer inferencias informales. Pero, bueno, la simulación de este enfoque no siempre es inmediata, ¿no? A veces puede tomar tiempo y como que de algún modo los profesores pueden enfrentar cierta resistencia a apropiarse de este enfoque.
Y además, pues como ya vimos también, algunos equipos malinterpretan las pruebas y hacen un uso idiosincrático de los conceptos. Esto rebasa pues el enfoque que estoy presentando, sino que ya tiene que ver más también con su conocimiento estadístico. Con este panorama voy a presentar qué sigue en la investigación, ¿no? Porque estos solo son como conclusiones o resultados, pues no solo parciales, sino también son muy descriptivos. Entonces la idea es, aquí la pregunta era cómo se manifiesta. Bueno, ya no solo queremos quedarnos ahí, sino ahora es cómo desarrollar este conocimiento de los profesores con respecto al contenido y también cómo desarrollarlo con respecto a los estudiantes. Aquí retomo lo que hablaba al principio, ¿no? Cuando dividimos el conocimiento de los profesores, no solamente los profes tienen que conocer el tema, sino que también tienen que saber cómo van a razonar los estudiantes cuando enfrenten esto. También tienen que tener conocimiento del currículum, didáctico, etcétera, ¿no? Nosotros nos vamos a enfocar solo en el conocimiento de los estudiantes. Queremos nuestro objetivo para la segunda parte, que vamos a implementar un segundo curso a finales de julio, es desarrollar su conocimiento también de los estudiantes. En particular, lo que nos interesaría es cómo que los profesores se familiaricen con cómo los estudiantes interpretan este contenido, que no es igual que los profesores, porque los profesores ya tienen un conocimiento, un enfoque tradicional apropiado y ellos entran como desde otro lugar, ¿no? Voy a presentar un ejemplo de qué sucede o qué puede suceder cuando este mismo enfoque se le presenta a estudiantes. Este ejemplo lo tomo de una investigación pasada de nuestro mismo equipo de trabajo, que es una concepción ingenua de la distribución muestral simulada. Los estudiantes, a diferencia de los profesores, ellos pueden llegar a resolver este problema tomando a la distribución muestral simulada como si fuera una distribución muestral empírica. Es decir, la simulación que ellos hacen en la computadora la interpretan como si fuera una población real. Y por esto, pues, piensan que la distribución permite hacer una inferencia. Y de hecho, los estudiantes, al revés que la que vimos de los profesores, no utilizan la muestra de datos, sino que ellos utilizan solo la distribución y hacen la inferencia, la que simulan, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí, en esta respuesta de estudiantes, dice, en la simulación se muestra que en 285 encuestas de 500 se mostró un gusto por Coca. Y los estudiantes hasta ven y dicen, bueno, aquí está la mitad y de aquí para acá si hay 285 encuestas. En cambio, solo en 215 se mostró un gusto por Pepsi. Por eso, más del 50% de la población prefiere Coca. Esta es una respuesta de un equipo de estudiantes que les decía yo, tuvo un estudiante previo de mi mismo asesor. Entonces, la idea es ponerle este tipo de ejemplos a los profesores en este segundo curso, en donde digan, bueno, miren, ¿qué opinan de esta respuesta de estudiantes? Y a partir de evaluar ellos y discutir la respuesta de los estudiantes, que paralelamente desarrollen su conocimiento de las pruebas. Entonces, los objetivos para esta segunda parte es diseñar un curso que contemple y parta del conocimiento de los profesores sobre las pruebas de significación con tecnología. También que este curso permita desarrollar el conocimiento de los profesores sobre la lógica de las pruebas de significación, que estos profesores se apropien del enfoque informal a las pruebas de significación. Estos fines son prácticos y bueno, del lado teórico también, pues a nosotros nos interesa describir cómo es este desarrollo del conocimiento de los profesores y cómo este desarrollo también se asocia a nuestro diseño, como, pues lo cual nos va a permitir generar esta pequeña teoría modesta que promueve el experimento de diseño. Ya para terminar, algunas limitantes y consideraciones de este enfoque informal es que el mero enfoque o el uso de tecnología no garantiza del todo que se enseñen bien las pruebas, sino que de hecho también existe el riesgo de caer en una enseñanza mecanizada dentro del mismo enfoque informal, ¿no? En donde los estudiantes aprendan el proceso y lo sigan paso a paso también, solo que ahora con computador y que no se logre el razonamiento estadístico. Alguna deficiencia también de esto que me gustaría cambiar para la segunda iteración es que los equipos fueran menos, ¿no?
de menos participantes, yo diría de solo 2 personas. ¿Por qué? Porque siento que el hecho de haber trabajado con equipos tan grandes fue una debilidad para el desarrollo del conocimiento de los profesores, como se observa en este equipo que hace un retroceso en cómo hace la inferencia, pero también para nosotros como investigadores no nos permite tener, por un lado, más datos, a pesar de que era una muestra de 18, 19 profesores, solamente obtuvimos 6 respuestas por cada problema, lo cual pues como que se nos perdió un poco de información ahí. Eh, y bueno, esto de reducir los equipos creo que nos va a permitir mejorar las observaciones. Y algo de índole teórico es que la teoría fundamentada, que es una teoría que mencioné hoy nada más, pero que no, si se dan cuenta, no profundicé, promueve ingresar al campo sin una teoría previa. Y esto sí lo hemos respetado, ¿no? Nosotros llegamos y de hecho el curso que diseñamos la primera vez, lo confieso, fue un poco contratiempo, ¿no? Surgió la oportunidad y lo rediseñamos como en un mes y se implementó luego. Eh, y la idea de la teoría fundamentada no chocaba con eso porque dice, bueno, lo obtén datos y luego ya a partir de esos datos le damos una segunda iteración. Pero sí sigue vigente el reto de generar esta teoría modesta, porque hasta ahorita lo que yo presenté hoy y lo que hemos logrado han sido sobre todo, pues más bien descripciones de lo que se observa, no tanto una teoría que dé explicación a estas descripciones. Entonces, aquí es como los retos que tiene mi investigación hacia la segunda parte y seguramente con la discusión que se suscite ahorita surgirán también otros nuevos retos. Entonces, puse aquí 2 páginas de referencia y bueno, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias a ti, Paco. Bueno, vamos a pasar ahora a esta sección de preguntas y comentarios, ya sea tanto de personas que estén aquí en Zoom como las personas que nos hayan escuchado por Facebook. Les recuerdo nada más brevemente, si desean participar, pueden levantar la mano y yo les doy la palabra. Bien, también podríamos, si no desean como encender la cámara o prender su micrófono, podrían escribir su pregunta en el chat y podría yo leerla y para que se genere el diálogo. Igual, bueno, les dejamos, digamos, el espacio abierto para las preguntas hacia Francisco. Yo voy a aprovechar, Paco, este, para hacerte un comentario y una pregunta. Mientras llegan los Perdón, comentarios. ¿Sí? ¿podrías repetir? Es que se cortó un poquito. Ah, sí, claro, claro. ¿Podrías Estoy repetir la dando, pregunta? Sí, sí, apenas voy a hacer como un comentario y una pregunta. Y sí, mientras doy sí. espacio para lo demás. Mi comentario atiende bueno, primero gracias por tu presentación. Ya te había escuchado antes, pero yo creo que no te había escuchado, digamos, un hilo tan conductor como ahora. A lo mejor en aquel momento cuando te escuché yo todavía no entendía muy bien el proyecto, pero ahora me gustó cómo lo presentaste. Entonces, gracias por eso. Me gustó mucho cómo iniciaste con esta idea de razonamiento matemático contra razonamiento estadístico, que hiciste como lo voy a llamar como una comparación. Y me gustó porque me llevó a pensar y a reflexionar en lo siguiente. Tú comentabas un poco de que el razonamiento estadístico estaba como caracterizado por ser inexacto, contextualizado y contraintuitivo, y pusiste como en estas características del razonamiento matemático exacto, abstracto y lógico. Y yo creo, pero esto ya es como creencia mía, ¿no? O sea, no tiene por qué Lógico. ser lo que es, pero yo creo que, por ejemplo, muchos de lo que hacemos nosotros acá en matemática educativa, es porque reconocemos que incluso cuando se llega a esto de razonamiento matemático exacto, abstracto y lógico, no se llega de una, ¿no? O sea, las matemáticas cuando se hacen, pues no son abstractas de una, sino que hay como contextos que involucran ahí, hay como inexactitudes que entran en juego, y esas son como las que a lo mejor recuperamos nosotros en nuestro tipo de estudios, que nosotros estudiamos, caracterizamos, como para luego ver cómo se está, digamos, trabajando, ¿no? Con estas cosas de matemáticas. Entonces me gustó mucho como la distinción que hiciste porque permite como abrir diálogo y decir, bueno, lo que en matemática educativa hacemos, o no todos, pero que podría hacerse dentro de la matemática educativa, es como reconocer todos estos procesos inexactos, contextualizados, contraintuitivos y ver qué está sucediendo en esas interacciones, ¿no?
Entonces, bueno, eso me gustó como panorama general para, digamos, es una forma en la que yo puedo concebir algo de lo que hace la disciplina, no es que sea todo, pero algo de lo que hace la disciplina. Entonces me gustó mucho como lo presentaste. Ese es como el comentario. Ahora Gracias. sí, digamos, la pregunta. Tú, cuando estabas hablando de esto de experimentos de diseño, y de hecho lo comentaste, digamos, en tu presentación, y incluso lo dijiste como al final de la presentación, casi para cerrar, que querías como generar una teoría modesta, dijiste, como queremos generar como una teoría modesta. Y me surgieron como dos preguntas. Una es, ¿cuál es el objetivo, digamos? Porque yo desconozco, o sea, yo desconozco esta aproximación que tú tienes de experimentos de diseño, entonces no sé muy bien cómo funciona. Y una pregunta que me surgió fue, bueno, ¿cuál es el objetivo de generar una teoría modesta? O sea, uno va a tener, vas a llegar como a esta teoría que le estás llamando una teoría modesta. ¿Y con qué objetivo? El objetivo es como luego querer llevarlas como a las aulas o querer que trastoquen algo en el sistema, o es más como para que se quede en el trabajo de la matemática educativa y luego proceder de alguna otra manera para que impacte en el aula. No sé, o sea, estoy como pensando, divagando. La pregunta tal cual es, ¿cuál es el objetivo de generar estas teorías Sí, modestas? claro, muy bien. Muchas gracias, Piña. Muy buena pregunta. Eh, la palabra modesta no la uso como, mm, o sea, a lo que se refiere a lo modesto es porque no se genera una gran teoría sobre la educación, sobre la estadística, sino que es una teoría que va a estar muy limitada por lo que se hizo, por el experimento que se hizo. Es decir, los resultados que uno obtiene no van a ser susceptibles o la teoría es que no, solamente se limitan a una situación parecida a la que se implementó eh, este experimento, ¿no? ¿Cuáles son estas cosas? Bueno, por ejemplo, un enfoque de problemas, ¿no? Eh, el uso de tecnología, el trabajo en equipos. También contribuye el que sea un trabajo en línea y que haya pues incluso el trabajo en equipos en línea. La teoría va a responder a eso. O sea, lo que Mm. no es una gran teoría que va a querer explicar cómo funciona la educación, sino que solamente va a intentar explicar lo que se observó bajo estas variables y condiciones. Ujú. La contribución es en ese sentido, ¿no? De que bajo estas condiciones lo que sucede es esto y hasta ahí podemos llegar. Que no por ser modesta no puede ser, por ejemplo, susceptible de generalizarse a otras situaciones o de replicarse y de mm, pues también de reutilizarse, porque como yo decía, los experimentos de diseño tienen dos conclusiones, vaya, por un lado esta teoría, que en donde dices, bueno, explicación de por qué sucedieron las cosas como se dieron, pero también el mismo producto, que son las actividades que diseñamos, son susceptibles de volverse a utilizar y de mejorarse y de implementarse en cursos para futuros profesores, o yo no sé, o sea, si alguien se acerca con nosotros, podemos decir nuestra experiencia y en ese sentido es pragmática, porque estamos desarrollando una manera de capacitar a los profesores en el futuro, y en el futuro cercano me refiero acerca de este enfoque. Y entonces es en ese sentido que se dice modesta, pero bueno, no siempre existe esa posibilidad de que las conclusiones aquí se generalicen a todas, ¿no? Claro, claro, está como abierto a Sí. ver qué sucede, ¿no? Ya, una preguntita, digamos, que me surgió que tenía que apuntada y no la había visto, eh, porque lo que nos presentaste hasta ahorita tenía que ver como con la respuesta a una pregunta que nos presentaste en varias ocasiones, ¿no? No la apunté la pregunta, ¿Cómo pero se tenía que ver con la manifiesta? idea de manifestar. Sí. Y ahora lo que sigue es cómo se desarrolla, ¿no? O sea, digamos, el Ajá. cambio es el desarrollo. Y algo que me surgió, que a lo mejor ya lo tienes presente o no, este, ¿estás pensando trabajar con la misma población que trabajaste al inicio? ¿O Mm. otra? ¿Y por qué sí trabajar con esa o por qué cambiarla, digamos? Más o menos Es por ahí. buena esa pregunta. Bueno, sí, mira, eh,
¿Sabes cómo es esto? La posibilidad de trabajar es más bien lo que, como con la población que podemos trabajar, ¿no? Como en la investigación. Eh, sí, es muy probable que algunos de los profesores repliquen el curso, pero este curso se abre como abierto. Se abre y se invita a muchos profesores y ahora sí que quien desea inscribirse es el que llega, ¿no? Sí, de entrada, una de mis asesoras eh, va a intentar que algunas personas lo repitan, lo cual sería también para nosotros benéfico porque pues veríamos un poco el progreso y también como que se podría abrir más la discusión, pero bueno, no sabemos todavía qué va a pasar con esa muestra. Es una muestra, lo que sí puedo decir, bueno, de profesores de la Ciudad de México, de un bachillerato aquí público, eh, y de no solo de un plantel, sino de varios planteles. Entonces, bueno, eso es lo que caracteriza al menos lo que presenté hoy. Y en el futuro va a ser algo parecido, aunque no sabría yo si son suficientes. Vale, vale. Bueno, muchas gracias, Paco. Dejo el micrófono abierto por si alguien más quiere hacer alguna pregunta, comentario. Voy a ver si ahí tenemos algo por Facebook para leerlo. Perfecto, gracias. No, a ti, Paco. No me ha llegado mensaje de que haya algo en Facebook. Por acá, déjame ver. No. Ahí tenemos a Melvin. Melvin, te cedemos la palabra. Gracias, Piña. No sé si me escuchan bien. Sí, Bueno, gracias, Paco, por tu presentación. Es la primera vez que te escucho tu trabajo como tal, porque en el seminario que nos presentaste y no tuve la oportunidad de estar. Entonces voy a hacerte varios comentarios y algunas preguntas entre ellos. Creo que voy a profundizar quizás luego cuando te vea, ¿no? Probar no gastar tanto tiempo, porque sí tengo muchas preguntas y muchas dudas sobre lo que presentaste. Bueno, primero, gracias porque fue bastante elocuente la presentación, entonces se entiende como la idea del proyecto en general. Entonces, y como es mucho lo que presentaste en términos de la secuencia, entonces, pues es complejo como puntualizar en algunos aspectos, como tú mismo decías. Por ejemplo, presenté y dije que iba a usar la teoría fundamentada, pero no hablé de ella, ¿no? Entonces, cosas como esas, pues, entonces quizás son más dudas en ese sentido. Em, sí, al principio también tu interpretación de lo contraintuitivo del razonamiento estadístico me resultó contraintuitivo a mí, por el hecho de que yo decía, que tengo la sensación, o siempre he tenido la sensación de que no hay nada como mucho más cercano y mucho más contextual que la estadística en términos prácticos para el diario convivir, el diario, la cotidianidad de las personas, pues. Pero claro, y la estadística aún así se mantiene formal, la enseñanza de la estadística y lo que se aprende en estadística, y es difícil para las personas que estudian estadística como relacionar eso con lo que vive en su cotidianidad, ¿no? Entonces, yo decía, debería de ser lo opuesto, pero ya cuando presentaste tu argumento dije, bueno, pues tiene sentido si lo está viendo desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, esa idea me pareció bien interesante. Sobre tu primera pregunta a la primera parte de tu trabajo doctoral, que era cómo se manifiestan el conocimiento, y ahí tienes un montón de variables, como por ejemplo los profesores en servicio, que en ese tema en particular, que de manera informal, que con tecnología. Entonces, por ejemplo, es la pregunta, el objeto ahí es, si quiero estudiar cómo se manifiesta el conocimiento, y yo cuando leo la pregunta me pregunto, entonces lo que le interesa son las formas en las que el profesor exterioriza su conocimiento. Yo decía, entonces es como a través de, qué sé yo, del diálogo, a través de manera escrita o no sé, me pregunté yo cómo manifiesta una persona su conocimiento, ¿sabes? Si al desarrollar un problema, por ejemplo, y resolverlo, y la respuesta es matemáticamente correcta, entonces yo estoy manifestando el conocimiento que tengo sobre ese tema en particular o cómo, ¿no? Entonces me quedé con esa duda sobre cómo ibas a responder esa pregunta de la manifestación del conocimiento del profesor. Y luego, si todas estas variables, es decir, el tema específico, el acercamiento informal,
con la ayuda de la tecnología, iban a ser solo contexto para ese problema que iban a resolver o iban a ser variables que íbamos a considerar al momento de tomar un dato y de analizar ese dato, ¿no? Y decir cosas al respecto. Entonces yo decía, bueno, entonces esa manifestación ya no va a ser toda la forma de manifestar el conocimiento, sino que van a ser aquellas formas que van a estar permeadas por todas esas variables. Entonces, claro, la pregunta me resultó muy compleja al inicio, y ya cuando fuiste ya como desglosando muchos más aspectos, entonces yo fui entendiendo muchas más cosas. ¿Qué papel jugaba, por ejemplo, el hecho de que fuera un acercamiento informal cuando ya nos presentas lo que significa la informalidad en este tipo de como una estrategia o como una forma de acercar la estadística o acercar, en este caso, esta forma de resolver este tipo de problemas, pues? Entonces, ese es como mi comentario sobre tu pregunta. Son como comentarios, ¿no? Ya si tú quieres decir algo al respecto, pues ya me dices. Entonces, luego, por ejemplo, sobre los aspectos teóricos, que nos mencionas tres, el trabajo en equipo, el uso de la tecnología y la resolución de problemas, nuevamente, no tienes una teoría como base, porque tú mismo lo mencionas, eh, tienes tres aspectos ahí. Entonces, nuevamente me pregunté, ¿no? ¿Qué papel juega el trabajo en equipo? Es decir, con agruparlos a en seis personas, cada profesor ya estoy cumpliendo con el trabajo en equipo. O las respuestas, por ejemplo, van a ser únicamente las conclusiones que llegue el grupo de seis profesores, las que voy a considerar. O en qué sentido juega el trabajo en equipo, el uso de la tecnología y en este caso la resolución de problemas en esos como aspectos teóricos para quizá para el diseño o para la intervención que tuviste o para el análisis que hiciste, ¿no? Entonces, y ahí también me preguntaba sobre la resolución de problemas, conozco muchísimo de la resolución de problemas, principalmente si el hecho de el problema, por ejemplo, este de la Coca-Cola y la Pepsi, si ya estaba, es un problema ya hecho, o tú lo construiste, lo creaste, y si lo creaste, por ejemplo, tomaste en cuenta estos elementos anteriores que estaban pensados en tu pregunta de investigación y estos elementos que tenías como base para tu parte teórica, ¿no? Entonces, me preguntaba también sobre el problema en particular porque resulta que no tomo Coca-Cola ni Pepsi, ¿no? Entonces yo decía, no estaríamos promoviendo eso a través de este tipo de problemas. Entonces, pero es un comentario como muy personal, ¿no? Para los que les gusta la Coca-Cola, sí, supongo que están de acuerdo. Eh, y bueno, esos, como estos aspectos, ¿no? Bueno, si quieres voy a comentar muchas cosas y ya después ya me comentas. Sobre Y el... como gustos, o podríamos, bueno, ¿Me sí, quería te decir escucho. algo? Va. Sobre el experimento de diseño, es decir, que tu investigación estaría metodológicamente centrada en una investigación basada en el diseño. Uno de los tipos de investigación basada en diseño son los experimentos de diseño. Y cuando los experimentos de diseño toman poblaciones como por ejemplo los profesores, pues existe mucha más especificidad y existen estos experimentos de desarrollo del profesor, ¿no? Entonces, ahí tenía una pregunta sobre la segunda etapa, que tu objetivo era como desarrollar el conocimiento y decía, ¿será que ya no va a usar los experimentos de diseño como metodología, sino el experimento de desarrollo del profesor, el conocimiento del profesor, que como una, qué sé yo, como un caso particular de experimentos de diseño? Entonces, para como puntualizar y tomar en consideración pues esos elementos particulares de eso, del desarrollo del conocimiento del profesor, ¿no? ¿Cómo doy evidencia de ese objetivo que me propongo? Entonces, solo me preguntaba eso, si ibas a cambiar en ese sentido la especificidad metodológica a los experimentos de desarrollo del profesor en la segunda fase de tu trabajo. ¿Qué más tengo por acá? Y quizá algo que me quedó la duda es que tú tenías, entiendo que usaste la teoría fundamentada. Es complejo, a mi parecer, cuando escucho una investigación me cuesta mucho entender el análisis y los resultados, por lo mismo, porque claro, tienes todos los datos y vas sin elementos teóricos y qué haces con ellos, ¿no? Entonces, si nos puedes ayudar como ampliando un poco, por ejemplo, el tipo de datos que tenías, si era grabación únicamente de las sesiones en línea, si tenías también lo que ellos habían trabajado, por ejemplo, cada quien en el software, y además de eso, con esos datos al final, ¿qué hiciste de esta teoría? Es decir, categorizaste y luego, por ejemplo, estos dos niveles de análisis que hiciste, que son dos, entonces sí que concluiste cosas distintas en estos dos niveles, entonces me preguntaba yo, ¿no? O sea, ¿qué, qué incluye el primer nivel? Es decir, ¿qué le pregunté a esos datos en el primer nivel? ¿O
¿qué hice con los datos en ese primer nivel? Y con los resultados de eso fue que hice un segundo análisis, o con los mismos datos iniciales hice el segundo análisis, o cómo hiciste esos dos niveles de análisis, quizá para entender un poco más sobre esta teoría, de cómo usarla en una disciplina como esta y en la naturaleza de tus datos que tenías en ese momento, pues. Más o menos por ahí va mi comentario, Paco. Muchas gracias. Sí, Melvin, muchas gracias. Yo en tus preguntas nada más veo o sea, la atención que le pusiste a la conferencia, ¿no? Fue muchísima. Muchas gracias por eso, Melvin. Primero, aquí apunté algunas, ¿no? Como tú, un poco, la manifestación del conocimiento. A mí me gusta mucho esa pregunta porque yo también he tenido, ustedes saben cómo cambia la pregunta de investigación a lo largo del proceso. Y esta pregunta, en realidad, eh, la escogí para hoy y para un artículo eh, que ya había presentado en el pasado, ¿no? Pero coincido completamente contigo de que, bueno, sí, y por ejemplo, el hecho de decir que se manifiesta el conocimiento, estamos asumiendo que existe el conocimiento antes, ¿no? Que nosotros solo decimos que se manifiesta. Lo cual, de hecho, yo de entrada, por ejemplo, difiero con eso mismo, ¿no? Y confieso que la palabra conocimiento no hacía, o sea, no obedecía tanto a la manifestación del conocimiento, sino que la dejé ahí más por este término tan replicado en la teoría que es lo siguiente, que es el conocimiento del profesor, ¿no? Que ahí es donde me permitía anclarme yo a esta teoría de, de Boll, pero coincido contigo completamente. Y de hecho eso me llevó a esta reflexión, porque a mí me gusta más, y no solo a mí, la verdad es que es algo como en nuestro grupo de trabajo, hablar del razonamiento, que este sí es más una manifestación, o sea, esto sí se externaliza, y cuando pensamos en el razonamiento, eh, sí podemos decir que es una serie de argumentos y que sí podemos tener una representación pues física o que podemos estudiar, no tanto el conocimiento, porque el conocimiento pues es algo bastante abstracto y bueno, por eso la palabra manifestación como completaba esto, pero definitivamente es algo que me llevo y que me va a ayudar mucho, Melvin. Muchas gracias. Después, bueno, yo creo que esta idea de tantas variables en la pregunta se responde un poco con esta idea del diseño que le comentaba Piña, ¿no? Son todas estas variables que se contemplan y que se consideran y que de algún modo las respuestas que vamos a obtener están completamente vinculadas a estas variables y no tenemos una teoría más allá de lo que suceda fuera de esto, ¿no? O sea, no sabemos más allá de esto. ¿Qué papel juega el trabajo en equipo? Esta también muy buena, porque por ejemplo nosotros usamos el Zoom y usamos estos rooms, ¿no? Entonces nosotros en realidad no vimos lo que sucedía en los equipos, no pudimos observarlo. También resultó que no pudimos grabar esas microsesiones, sino solamente eh, las globales. Y entonces aquí tienes toda la razón de que pues quizás yo no pueda concluir tanto sobre cómo fue esa negociación o cómo se desarrolló el trabajo o cómo eso repercutió en lo que observamos, sino que simplemente nos limitamos a estas inferencias que yo clasifico provienen de que los profesores en los equipos resolvieron estos problemas y les pedimos ahí en escrito, en Word, que nos subieran sus conclusiones y eso es lo que yo hoy presento, ¿no? Y quizás tienes toda la razón, no, o sea, no sé si sea correcto presentarlo aquí como un trabajo en equipo o, bueno, yo lo presento como una manifestación de su conocimiento, pues, de sus discusiones o un producto de quizás, pero no, pero pues no, definitivamente yo no tuve manera de observar cuál fue el trabajo que se hizo en equipo. Ujú. Eh, y bueno, más allá de lo que presento hoy, sí, en otras partes, sí contemplo algunas partes del video y de qué sucedió en las sesiones o de los comentarios y discusiones que se presentaron, pero el día de hoy lo que presenté solamente fue
el análisis de las respuestas por escrito que nos proporcionaron los profesores a los problemas, que se les invitaba a tomarle captura de pantalla a lo que habían hecho en el software, que se les pedía argumentar por qué habían resuelto el problema así, y luego que lo subieran a una carpeta, y luego en la sesión grupal presentaba uno de los equipos, pero eso ya para el análisis yo no lo usé. Que creo que esto se lleva con lo último, ¿no? ¿Cómo fue el análisis de estos datos? Pues en realidad sí tienes razón. Nosotros entrábamos con un sesgo a analizar las respuestas de los profesores, viendo cómo habían hecho uso de la tecnología, ¿no? Y esa fue la primera pregunta. O sea, se habían apropiado del enfoque informal y sí era un sesgo, porque ahí no buscábamos otras cosas, ¿no? Sino qué uso habían hecho ellos de este enfoque informal. Y fue así que pudimos clasificar sus inferencias, ¿no? Como qué tipo de inferencias. Además, no lo mencioné ahí con detalle, pero nos centramos en la inferencia como tal, ¿no? Como la inferencia como, y además como bueno, se sabe en estadística que la inferencia es tanto un proceso como un producto, ¿no? El razonamiento, pues, también se le conoce como una inferencia, pero al producto, al final, a la conclusión, pues también se le conoce como la palabra inferencia, ¿no? Se ha hecho esa diferenciación. Y lo que nosotros pudimos analizar, claro, eso es el producto, y a partir de ese, un poco intentar dilucidar qué pensaron ellos, ¿no? Pero, o cuál fue su razonamiento. Pero lo que nosotros sí teníamos para analizar era el producto de su razonamiento, que es lo que se manifiesta en las hojas de trabajo. Eh, Sin embargo, sí intentamos dilucidar cuál fue su razonamiento, ¿no? Al pensar, por ejemplo, y ver nosotros de entrada cómo el equipo que clasificamos como tradicional, pues pareciera que sí utilizan la tecnología. Yo la primera lectura diría, pues sí están usando la tecnología, están adoptando, ¿no? Pero fue hasta que ya con más detenimiento la lectura nos permite ver que pues en realidad no están usando como nosotros desearíamos la, la tecnología. Y además también con el sesgo de quererles enseñar algo, ¿no? Que eso también es un sesgo y que no permite ser del todo fundamentado. No es solo observar, sino que queremos un objetivo que es lograr la inferencia informal. Y el otro nivel es más como, insisto, que fue lo que presenté yo y muy descriptivo. O sea, qué errores tienen, eh, cómo lo ven los profesores. Y por eso yo decía, lo mencioné muy breve, pero sinceramente no me siento ahorita todavía como que haya usado completamente la teoría fundamentada, ¿no? Para empezar, por ejemplo, yo solo tenía 6 respuestas para analizar. Y la teoría fundamental dice, bueno, codificamos lo que tenemos, agrupamos, categorizamos y luego creamos una teoría. Pero esta lectura de 6 respuestas, pues sinceramente, por uno leer, pues ya tiene que ser una clasificación de 6 respuestas y no está, o sea, no lo he sentido como tal, ¿no? Sí, yo las leí muchas veces, las codifiqué, pero más allá de esto, pues categorizar 6 respuestas no se pueden crear. Digo, si creo otra categoría más, ya es como pues cada pregunta, cada respuesta tiene su categoría, ¿no? ¿En qué sí lo hemos utilizado? Yo creo, y en qué sí hemos retomado bastante esta teoría es en el hecho de no entrar con una teoría al campo, o sea, el llegar y tomar datos, como voy a decir, violentamente, ¿no? O sea, con un diseño apresurado de actividades, tomar datos y ya a partir de ahí empezar a generar la teoría, pero no, en ese sentido creo que sí hemos sido bastante fieles pues, a la teoría fundamentada de que no llegamos nosotros, vaya, fueron nuestras ideas, las actividades que propusimos. Y este problema es un clásico de la estadística y la verdad no lo reflexioné tanto sobre, por ejemplo, esta idea de que si es bueno, ¿no? Yo lo hubiera cambiado quizás ahora por agua de Jamaica de horchata, pero pero sí se discutió mucho, ¿no? Y discutimos, la verdad, más allá del contexto, discutimos mucho la redacción del problema con mis 2 asesores. Estábamos
muchos detalles, ¿no? Si yo les mostrara el problema original del que lo tomé, que fue también una tesis, es un problema completamente distinto porque aquí ya nos fijamos mucho en cuidar los pequeños detallitos, como por ejemplo, no introducir un lenguaje que ya esté desde el principio de la redacción validando una de las dos hipótesis, ¿no? O cuando yo digo, se toma una muestra, sí, se especifica que esta muestra se toma de una población que ya de antemano les gusta el refresco y les gusta la cola, ¿no? Esos detalles y por ejemplo, el hecho de poner la hipótesis nula en la primera frase también no estaba así originalmente. Entonces, fue muy discutido y fue de esa manera que llegamos a este problema y en general todos los problemas y actividades que pusimos fueron discutidas entre nosotros, no probadas previamente, pero sí, así no es un problema de algún modo que se me ocurrió, ¿no? Y a ver qué pasa. No obstante, me gusta esto que abres porque sí, las pruebas de significación abren la posibilidad de hacer muchos tipos de problemas porque son bien útiles, sobre todo estas en donde postulas una hipótesis nula dividida a la mitad. Por ejemplo, en psicología les encanta porque rápido dices, bueno, yo creo que no sé, si puede ocurrir algo, ¿no? La gente que duerme más no sé, es más ágil. Entonces rápido se les hace el problema y uno asume una hipótesis en que las dos muestras durmieron, no sé, diferente, pero se les hace una prueba y si hay una diferencia significativa, pues ya se dice que sí, ¿no? Que se pudo refutar la hipótesis de que son iguales. Entonces se hace una y otro experimento y es rápido, es sencillo. Y, por ejemplo, se puede usar el mismo tipo de problemas para promover temas ya de complejidades sociales, ¿no? Como las diferencias éticas que hay, ¿no? Entre, no sé, temas de género, temas de racismo, de discriminación. Bueno, las estadísticas se presta el contexto de hablar de otras cosas. No fue nuestro objetivo, no nos enfocamos mucho de tener no nos enfocamos mucho pues en analizar qué tipos de problemas o cuál era el contexto, sino más bien en que se sintetizaran bien las cosas estadísticas. Ujú. Déjame ver si ya contesté todo más o menos. Ujú. Creo que sí, ¿no? No sé si falta algo. Sí, gracias, Paco. No, ahorita nos hiciste un zoom de las cosas que habías hecho y eso ayuda muchísimo porque nos ayuda a entender mucho más. Solo un último comentario. Yo creo que esta última parte donde hablabas de una creación de una teoría modesta, lo que pensé yo, pues tiene muchísimo sentido. Es decir, porque si se va nuevamente a un espacio con profesores, pues él ya tiene cierta información de esta primera experiencia que obviamente va a estar permeando lo que vas a decir y vas a hacer. Entonces, tiene sentido de que esta primera parte te dé información para poder adentrarte a una nueva experiencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tiene lógica pensar en esta teoría. Ujú. Muchísimas gracias. A ti, me acordé nada más de ahora de que decías de los experimentos de diseño para desarrollo del conocimiento del profesor, que, bueno, sinceramente no estoy tan familiarizado con esta marco o sea, esta especificidad en los experimentos de diseño. Sí he leído artículos pues que hablan que trabajan con profesores, pero no como tal el concepto. Pero bueno, en general el experimento de diseño sí plantea el repetir el ciclo y es lo que vamos a hacer, ¿no? Y no repetir, porque de hecho este segundo curso sí tiene un enfoque totalmente distinto eh, y lo estamos diseñando desde cero y con mucho más tiempo. Vale, muchas gracias Melvin y Paco por la interacción, la plática. Tenemos aquí levantada la mano de Steven, te doy la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, antes que nada, una disculpa, Paco, porque no va a encender mi cámara, no tengo un fondo tan bonito como el de Melvin. Entonces, no, la va a tener así apagada. También, pues, felicitarte por tu presentación. Gracias por traerla al seminario
y darnos a conocer tu proyecto, ¿no? Pues una de las preguntas que yo tenía ya te las hizo Melvin, así que no voy a hablar sobre eso, pero sí me gustaría, tal vez es algo que todavía tú estás tal vez trabajando en ello, pero a mí me cuesta un poquito entender como cuál era eh, lo que buscaba el proyecto, ¿no? O sea, para dónde va el proyecto o dónde va a ser el puerto donde lo quieres desembarcar, vamos a decirlo. Posiblemente tú estás trabajando al momento en ello, pero yo quiero, no sé, eso fue lo que yo percibí durante tu presentación y entonces las preguntas que me surgían era como, él quiere caracterizar el conocimiento de los profesores, él quiere proponer un diseño para potenciar este tema de pruebas de significación, o lo que se desea con su proyecto es mostrar cómo este acercamiento informal potencia este tema y, y que este acercamiento informal, una vía sería a través de esta simulación de por computadora. Entonces, no sé no sé si ese es el fin del proyecto, mostrar cómo estos simuladores permiten este acercamiento informal y potenciar pues la enseñanza de este tema. Entonces sí me gustaría que nos hablaras un poquito más de ello. Ah, buena pregunta, Steve. Muchas gracias. No, bueno, esta última no es definitivamente lo que se busca porque, bueno, primero creo que no nos corresponde como tal. Quizás sí como en un ámbito de divulgación, pero ya, pues no es una idea propia, ¿no? Para empezar, es una idea de hecho vieja, desde hace como 20 años ya sí existe la idea de llevar esto a las aulas y de que, bueno, todavía está en fase de como de experimentación, ¿no? Cómo razonan los estudiantes. Y entonces ahí es en donde detectábamos un vacío porque no hay cómo razonan los profesores en servicio, los profesores que ya tienen todo este bagaje y años de experiencia enseñando estadística desde un enfoque tradicional, cómo ellos, primero, por un lado, sí se apropian de este conocimiento, escribir esto, pero también generar ideas para cómo desarrollarlo. Y no solo generar ideas, porque, bueno, sí, por un lado, pero también describir este desarrollo, ¿no? Que yo creo que eso va más del lado de la investigación. Cómo eh, cómo un curso con estas características podría desarrollar el conocimiento de los profesores, desde dónde parten y hasta dónde son capaces de llegar los profesores con el curso que se diseña. Pero muy, muy limitado al curso, pues, y yo sé que sigue siendo vago, ¿no? No, no, mm, pues me cuesta trabajo todavía, la verdad, Steven, responder a esta pregunta o ponerle un foco directo. Pareciera que, de hecho, cuando empecé la investigación la tenía mucho más clara y ahora, entre uno y otros resultados, como que sí, es un reto, ¿no? El hecho de, por ejemplo, uno de los objetivos es generar esta teoría de cómo se desarrolla este conocimiento y cómo a ese desarrollo contribuyen las actividades. Eh, Junto con las variables. Son como muchas cosas y entonces genera esta teoría. Yo quisiera quedarme con eso, ¿no? Con dos objetivos, que genera esta teoría de qué sucede en el nuevo curso con los profesores y con estas variables y por otro lado, sí, pues la parte pragmática siempre va a estar de que ya vamos a tener al final eh, quizás un cuestionario y preguntas y actividades susceptibles de replicarse y de capacitar a profesores y de que permitan, pues quizás que sea más fácil llevar este enfoque al aula. Pero de objetivo primero yo pondría la teoría, ¿no? Como, ¿qué pasa bajo estas condiciones en el desarrollo del conocimiento de los profesores cuando estos ya tienen todos los años de experiencia enseñando estas pruebas, ¿no? Ahí, pues sinceramente hay muy poca investigación, o sea, no, de hecho, si se dan cuenta, yo no presenté así como antecedentes de esto, porque no encontramos trabajos con profesores en servicio. Hay mucho trabajo con profesor en formación, pero incluso con el que adopten el enfoque de tecnología, no tanto. Entonces, eh,
ahí es donde está como nuestro nichito, en donde estamos trabajando. Muchas gracias. No, a ti, Steven. Vale, muchas gracias Steven y Paco por el diálogo. Acabo de ver acá por si me habían pasado algún mensaje de Facebook, pero no tengo nada en el chat. Dejo de todos modos el micrófono abierto aquí por Zoom por si alguien desea hacer algún comentario o pregunta. Recuerden que pueden levantar la mano y les doy la palabra, o bien si quieren pueden escribirla en el chat y hacemos lectura de ella, como gusten. Voy a dar unos minutitos, un minutito para ver si hay alguna participación. Bueno, me hace que lo vamos a dejar por aquí. Igual, saben, voy a proceder con el programa. Y bueno, lo que queremos hacer ahora es agradecerle a Francisco por su presentación. Y bueno, si no hay más preguntas o comentarios, pues estamos muy agradecidos, Paco, sí, la verdad, porque vinieras con nosotros, que aceptaras nuestra invitación para participar aquí en el seminario. Esperamos que esta retroalimentación pues haya sido útil para un diálogo para el avance. La idea del seminario sí está, pues, está fuertemente constituida por eso, ¿no? Como por presentar avances, saber como que lo que se viene a presentar aquí no son como ideas finiquitadas que ya tiene uno que presentar todas, sí, metodología, marco teórico, resultados, es más como libre, diría yo. Entonces, gracias por haber aceptado y por haber compartido con nosotros. Y lo que voy a hacer ahorita va a ser que voy a compartir pantalla, voy a leer el diploma que se te va a hacer llegar. Una vez que se termine la sesión esta, te lo hacemos llegar a través de correo, pero si me permiten, voy a hacer lectura. Bueno, me gustaría mientras también agradecer la invitación, ¿no? De reiterar. Yo creo que es la primera presentación que hago así tan larga y tan explícita del trabajo y definitivamente las preguntas Vale, vale. y retro me llevo mucho aprendizaje. Entonces, gracias, de ¿verdad? Y bueno, quedó bien. Un gusto para nosotros. Igual tienes el espacio abierto acá por si gustas en algún otro momento de tu avance presentar con nosotros, tienes el espacio disponible. Entonces, bueno, voy a hacer lectura. El Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Departamento de Matemática Educativa, Otavio presenta reconocimiento al maestro en ciencias Francisco Sepúlveda Vega por su conferencia Experimento de diseño con profesores en servicio sobre pruebas de significación estadística apoyadas con tecnología, impartida en la edición 177 del Seminario de los Jueves del Área de Educación Superior, Ciudad de México, al día 11 del mes de mayo del 2023. Está firmado por la doctora Rosa María Farfán, que es la coordinadora del seminario. Entonces, como te comentaba, yo te voy a hacer llegar este reconocimiento una vez que se termine la sesión. Y bueno, lo que nosotros queremos hacer ahora es agradecer de manera general a los que nos estuvieron escuchando tanto por aquí como por Facebook. Y también agradecemos a la coordinadora, la doctora Rosa María Farfán. Como es costumbre, les voy a pedir por si gustan para finalizar la sesión el día de hoy, y si quieren encender sus cámaras para tomar una foto del recuerdo. Voy a dar ahí unos minutitos a ver si quieren acompañarnos con la foto. Ay, gracias, gracias. Ahí vamos también. Perfecto. Estás peinada, Tania, no te preocupes. Voy a tomar dos fotografías. Ahí está Ana también. Muchas gracias. Entonces, bueno, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Voy a tomar otra. Una, dos, tres. Muchas gracias. Y bueno, por parte del comité organizador, los esperamos en la próxima sesión, que es el 25 de mayo. Y bueno, muchísimas gracias. Esperamos que se encuentren muy bien.